Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a este que es su programa de Educación y Desarrollo. Como ustedes muy bien lo saben, cada semana procuramos traer temas de interés particular para ustedes, pero por supuesto para la educación de nuestro país. En este momento concreto queremos hablar de la financiación de la educación superior. Mucho se habló de la reforma a la Ley 30 y fueron muchos los debates a los que tuvimos oportunidad de asistir. Pero también es oportuno hablar de qué se ha hecho en cuanto a la financiación de la educación superior. Por eso, nuestros invitados de hoy son el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia. E igualmente se encuentra con nosotros el doctor Ángel Custodio Cabrera. Él es de la Comisión Tercera de la Cámara y además fue presidente de la Comisión de Financiación y es además abanderado de todo el tema de la financiación de la educación superior. Bienvenido a UNAD Educación y Desarrollo. Bueno, muy amables por la invitación y aquí estamos, gracias. Pues muchísimas gracias. Yo creo que es importante que en este punto, cuando la Cámara de Representantes y el Congreso están a punto de iniciar un nuevo periodo en el cual seguramente el tema de la educación superior pues tendrá nuevamente cabida y por supuesto el de la financiación pues tendrá cabida, es importante en este punto que nos ayude un poco a comprender cuál fue el debate que se dio dentro de los órganos legislativos de nuestro país en torno a la financiación de la educación superior. Bueno, primero que todo, ocurrió un fenómeno que hacía años no ocurría en Colombia, que es que los estudiantes de alguna manera se organizaran y sobre todo a la opinión pública se presentaran como un gran reto para la sociedad. Colombia lo asumió y el presidente de la República lo entendió así. Efectivamente, el ministerio estaba propendiendo un cambio sustancial en la reforma a la Ley 30, lo cual permitía, entre comillas, ver una óptica en el tema de coberturas, en el tema de calidad y sobre todo en lo que digamos, lo que más le duele a los colombianos es la educación pública. Bajo ese contexto se arrancó todo este problema, las marchas y demás, y se crearon unas mesas de concertación que hoy están a punto de reiniciar. Este tema ahorita en el mes de marzo vuelve a colocarse otra vez públicamente y en la cual el Congreso de la República de una u otra manera tiene que tomar una decisión. En ese sentido, los temas primordiales, repito, coberturas, calidad y financiación. En el tema de la financiación es donde yo siento que es no existe una política pública de financiar fuera de los porcentajes que se han venido manejando con la Ley 30 y demás, que eso ha conllevado a muy poco. Hoy la universidad pública no está financiada como es. Por eso tenemos que ser audaces en la presentación de la financiación, más de tocar el presupuesto nacional, que entre otras, y voy a robarme un minuto, no sé si puedo hacerlo, porque para hablar de financiación tenemos que mirar en qué situación económica se encuentra el país, porque al final los recursos del Estado es qué ingresos recibo, cómo los distribuyo, cómo acabo el tema de toda la CNBI, cómo disminuyo y cómo aumento la calidad de vida de los colombianos. Y luego, entre comillas, sí empiezo a hablar de educación. Perdón, una aclaración, la CNBI son las necesidades básicas insatisfechas para nuestros teleaudientes. Sí, nuestras necesidades básicas insatisfechas. Coloquemos el minuto que quiero robar, es lo siguiente. Colombia, que es hoy 46 millones de colombianos, con un índice de una tasa de desempleo que empezó a bajar y estamos hablando de un dígito, 9.3, hoy estamos hablando de formalizar y la calidad del empleo y por lo tanto Colombia empezó a avanzar a pesar de todo el tema internacional que está cayendo muy fuerte, pero Colombia nos hemos blindado económicamente muy bien y por eso hoy podemos decir que estamos avanzando. El segundo tema se llama el crecimiento económico de nuestro país. Colombia es un país que hoy, dentro de América Latina, estamos ocupando el 4º lugar. Tenemos Argentina, México, Brasil, Colombia. Somos, el Producto Interno Bruto de Colombia, estamos llegando a 316, 320 billones de pesos. El objetivo de los próximos 4 años en el crecimiento económico es llegar a 400 billones de pesos. La tasa de desempleo se mantenga en el 9% y el crecimiento económico no tiene que superar el 5%, lo cual eso es fuerte. Con ese panorama político, económico fuerte, nosotros vamos a crecer.
ahora viene a decir cómo vamos a repartir ese crecimiento económico. ¿Y cómo vamos a responder Y a nuestro eso? punto primordial, primero, la pobreza la tenemos que erradicar. Y dentro de la pobreza está la educación. Indudablemente. Y la primera parte se llama educación inicial. Nosotros tenemos que garantizar que nuestros niños menores de 5 años tengan acceso a una educación integral. No colocar el niño en un establecimiento educativo desde los 3 años, que yo me opongo totalmente a esa situación. Nosotros tenemos que formar unos niños acordes con él. Luego está la educación primaria, que hoy consideramos que el gobierno ha cumplido a satisfacción. Estamos prácticamente en un 97-98% y ahí avanzamos. Y el tercer paso es nuestra educación superior. ¿Qué pasa con la educación superior? Yo le invito a que hablemos del tema de la educación superior, que por supuesto es nuestro tema central, una vez que regresemos de nuestros mensajes institucionales. Y doctor, con usted haremos un panorama de cómo está esa educación superior en el momento para de esa manera poder complementar. Entonces, ya regresamos, vamos a unos mensajes institucionales. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Continuamos en educación y desarrollo. En esta ocasión estamos hablando de la financiación de la educación superior. Nos acompañan el doctor Ángel Custodio Cabrera, representante a la Cámara, y el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos haciendo como todo un panorama de por dónde debe encontrarse la financiación de la educación superior. El doctor Ángel Custodio había iniciado con todo el panorama previo a la educación superior, y ahora sí quisiéramos entonces conocer de dónde empezar a lograr una excelente financiación que además sea segura y a largo plazo para la educación superior. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que mirar la estructura de costos de la educación. Definitivamente tenemos que quitar y buscar un fondo para el tema pensional de la educación pública en este país, porque eso ha afectado. Por eso cuando la prestación del servicio, el doctor Leal o los rectores de las universidades públicas se van a Hacienda, les aparece allá que ustedes crecieron 4 o 5%, pero les incluyen el tema pensional. Entonces el tema pensional hay que evacuarlo, y eso es un artículo que hay que colocar, se tiene que ir para otro lado. Punto. Ya en el otro tema, nosotros, con los recursos actuales, y si crecemos como estamos hablando, tranquilamente nosotros podemos dedicarle a la educación superior más del 10% en los próximos 4 años ese crecimiento. Tranquilamente lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque las cifras de educación frente al presupuesto nacional no llegan ni al 7 o 8%. Entonces tranquilamente lo podemos hacer. Segundo, la fuente principal, y es lo que vamos a hacer en la reforma tributaria posterior, el impuesto de patrimonio se tiene que volver permanente. ¿El impuesto de patrimonio para qué se creó? Para financiar la guerra de este país. Llegó la hora de decir, sí, estamos financiando, pero ahora tenemos que pasar parte de esos recursos. Obviamente... Crear ciudadanos que vivan en la posguerra. Exactamente. Obviamente hubo una alteración con el tema de la ola invernal. Son 25 billones de pesos para la reconstrucción y demás, pero los recursos se dan. Nosotros eliminamos unas exenciones tributarias que le están permitiendo al gobierno hoy manejar 6 billones nuevos, cosas que antes no tenían. Entonces, bajo ese esquema, el impuesto de patrimonio se tiene que volver permanente. Y esos recursos, que son 4 o 5 billones de pesos, por lo menos el 15% tiene que dedicarse a la educación pública. Y bajo ese esquema, entonces la fuente principal está. Ahora, con estos muchachos, tenemos que decirles que la educación abierta y a distancia existe en este país. De acuerdo. Nosotros leemos todo lo que han escrito estos muchachos y ustedes no aparecen. Por alguna circunstancia, el tema presencial tenemos que empezar a hablarlo. Entonces la financiación la vamos a propiciar una fuente real, porque si no se coloca una fuente real, vamos a estar sujetos al presupuesto normal del director de presupuesto del día, del ministro de Hacienda. Tenemos que decir, oiga, X porcentaje del impuesto de patrimonio, vamos a dedicarlo a esto. ¿Quién financia el impuesto de patrimonio de este país? Los ricos, que tienen un patrimonio superior a 3.500 millones de pesos.
Si nosotros, ellos han venido pagando el impuesto de patrimonio con toda la tranquilidad, sin ningún debate en la Plaza de Bolívar, sin ninguna... ¿Cómo ahora? De alguna manera porque entienden que es si nosotros estamos dedicando recursos para la guerra de este país, ¿cómo el desarrollo de un país se mide? Con educación. Entonces, hombre, invirtamos. En Chile, ¿qué pasó? Todos los ricos se empezaron a bajar y colocar una fuente. Entonces llegó la hora de hacerlo sin esforzarnos, sin obligar, simplemente acogemos a esa responsabilidad social que nos toca. ¿Cómo? La educación pública, ¿a dónde llega? A los estratos más bajos, a la población más vulnerable. Así es. Esa es la principal fuente de financiación que tenemos que colocar, que creo que nadie lo ha hablado y lo estamos colocando de una manera muy fuerte. Muy claro. Pues doctor Leal, creo que el panorama, digamos, de dónde puede venir esa financiación está bastante claro, por lo menos lo tienen bastante claro en el Congreso, de acuerdo con lo que estamos viendo, pero él señalaba un punto muy importante y es la educación a distancia parece no existir, o por lo menos no está siendo incluida. ¿Cómo está la educación superior a distancia en este momento? ¿Está en capacidad de responder a una inversión de este tipo que por lo que está señalando el doctor Ángel Custodio pues estaría muy bien planteada en términos de financiación? Bueno, mira, Paola y para los televidentes, yo creo que hay que resaltar en las palabras del doctor Ángel Custodio Cabrera el hecho de que se está pensando en política de Estado para la financiación de la educación en Colombia, cosa que anteriormente no se veía tan claramente. Cerca del 15% de la cobertura de las instituciones universitarias públicas lo aporta esta universidad, con ritmos de crecimiento realmente muy altos, en donde pasamos casi en 8 años a duplicar la población de esta universidad. En este momento estamos en cuántos. En este momento la universidad acaba de cerrar la matrícula del primer periodo del año 2012 y tiene 61.000 estudiantes ya matriculados. Ya matriculados. En el escenario de la educación superior. El total de alumnos de la educación superior. Y en educación permanente, que cubre alfabetización básica, primaria y bachillerato, tenemos 15.000 estudiantes más. Si nosotros estamos hablando en este momento de 75.000 estudiantes, esta sola universidad. El escenario de la educación a distancia, entonces, indudablemente se referencia como la mejor alternativa que tiene el gobierno, pero también el país, en cuanto garantiza 3 elementos que son claves a la hora de hacer oferta educativa. Primero, la calidad de esa oferta. Importantísimo ese punto. La universidad está volcada en este momento a todos los procesos de acreditación de alta calidad de sus programas y seguramente por primera vez en Colombia la única universidad pública dedicada exclusivamente a la educación a distancia podrá mostrarle al país cómo hay una efectividad total de este tipo de proyectos educativos a la hora de la calidad educativa que se requiere. Lo segundo es la pertinencia de la oferta. Nosotros tenemos una ductilidad de orden curricular muy importante que hace que las ofertas estén muy ligadas a las características y condiciones que tienen las regiones colombianas. Entonces nosotros trabajamos currículos problemáticos y eso hace que los currículos que ofrece esta universidad estén muy ligados a procesos de formación y de investigación que aplican al desarrollo de las regiones. Y el tercer elemento, pues indudablemente creo que es el más importante, es el que garantiza la inclusión educativa. ¿Qué tipo de población está atendiendo esta universidad? 87% de su población está en estratos 1, 2 y 3. Eso significa que estamos llegando a los sectores donde la educación históricamente no ha tenido posibilidad de acceso y menos de permanencia. Por lo tanto, una universidad como la UNAD, pues en este momento sí requiere de unas decisiones muy radicales en torno a la financiación de este proyecto educativo y a reconocimiento social que se ha venido ganando en torno a lo que significa la formación en educación a distancia, que no es un cuento propio, es el mundo el que está rodeando la educación online, la educación virtual. Es un mandato de la UNESCO desde el año 2009,
cuando se establecieron una serie de criterios sobre los cuales atender demandas poblacionales y geográficas muy utilizando concretas. esta metodología. De tal manera que la presencia está, ahora necesitamos es que se descubra ante la sociedad colombiana esta gran oportunidad que existe y que hay un dispositivo del Estado colombiano llamado UNAD que puede perfectamente ayudar a cubrir muchas de las metas que estaba planteando el doctor Cabrera. Pues bueno, yo los voy a invitar nuevamente a un corte para mensajes institucionales, porque cuando regresemos quiero que hablemos más acerca de cómo llevar a la realidad eso que en este momento usted nos ha planteado, cómo hacer para que realmente llegue a quienes corresponde, básicamente a los estratos 1, 2 y 3 de nuestro país, que son los que más necesitan ese apoyo, ese aporte en su universidad, pero también los que nos van a garantizar de alguna manera el desarrollo de nuestro país una vez que cuenten con una educación adecuada. Pues bien, vamos a unos mensajes, ya regresamos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Continuamos en UNAD Educación y Desarrollo, estamos abordando el tema de la financiación de la educación superior. Hemos hecho pues todo un panorama, pero cuando estamos hablando, doctor Ángel Custodio Cabrera, representante de la Cámara, de aplicar los recursos de la financiación para fortalecer, pues obviamente estamos hablando de llegar principalmente a los estratos 1, 2 y 3, los cuales tienen muchas necesidades, entre otras, si hablamos de situaciones para la educación como la educación a distancia, pues la conectividad, por ejemplo. ¿Cómo van a pensar en aplicar esos recursos para ayudar en la gratuidad o por lo menos en apoyo a la educación superior, pero además a fortalecer todo el tema de la conectividad? Digamos que son como muchos temas conjuntos que van a tener que aplicarse dentro de la búsqueda de la financiación. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de universidad abierta y a distancia, el tema presencial, entre comillas, desaparece. Tenemos que llegarle a los sectores rurales y a aquellos sectores que por su actividad, por ejemplo, laboral, no pueden estar físicamente. Y de igual manera aquel sector de la población que por su edad se quedaron un poco, no pueden estar en una universidad físicamente y todo lo demás. Entonces, ese sector, la única es, ustedes lo han logrado. Y en eso el Congreso de la República lo ha resaltado, hemos reconocido la labor del doctor Leal de una manera fuerte y tenemos que seguir en esa línea. El Congreso no se puede quedar ajeno a esa situación. En este momento nosotros creemos que el único vehículo para llegarle a esa población se llama todas las telecomunicaciones, toda la informática, todo lo que hoy existe. El tema virtual y el tema de Internet. Nosotros en el Congreso de la República, yo fui uno de los autores, eliminamos el IVA al servicio de Internet en los estratos 1, 2 y 3. Sí. Hoy hay una discusión técnica de que ese costo se lo trasladaron al usuario, ahora en la nueva reforma lo vamos a arreglar, pero definitivamente colocamos un elemento para masificar. Segundo, le aprobamos los recursos en fibra óptica al Ministerio de Telecomunicaciones y demás para que ellos masifiquen el tema virtual. Y de esa manera estamos utilizando todo lo demás. Lo otro ya es su tarea en una institución como esta, en capacitar a todo el tema tutorial, cómo le llegamos a la gente y demás. Y obviamente el proyecto pedagógico tiene que ser muy diferente al tema presencial. Bajo ese contexto, hoy creemos que toda la tecnología está ahí, el tema virtual no hay nada que hacer, ahí está el tiempo, se utiliza de una manera mucho más fuerte y el Congreso de la República está empeñado en ese tema tecnológico, dar los mecanismos para que eso ocurra. Se avecina en el próximo año todo el tema presupuestal, que es donde cuentan conmigo y con la Comisión Tercera para dejar los recursos
y sobre todo fortalecer lo que haya que hacer en ese sentido. Pues ustedes hablaban de varios temas y uno que me parece muy importante en este, digamos ya punto final de nuestro programa en el día de hoy, tiene que ver con algunos de los aspectos clave de la educación superior, específicamente a distancia. Pues uno, obviamente la educación, la posibilidad de acceder a la parte de interconectividad, ya lo ha señalado, pero ustedes hablaban también de calidad y la capacidad de llegar con educación correcta, educación de buena calidad a los estudiantes. Esto lo señalo porque obviamente de alguna manera, él lo decía también, la educación presencial sigue siendo como la que todos quieren tener, pero la educación a distancia es esa gran oportunidad de realmente llegar a todos los que la necesitan. ¿Cómo garantizar esa calidad desde la experiencia que tiene la UNAT? Bueno, mira, nosotros llevamos 30 años desarrollando una evolución muy importante de la educación a distancia. Habría que decirle a los televidentes que la educación a distancia hoy ya está en su 5ª generación y es una generación que indudablemente ha superado aquellos referentes que traíamos de la educación por correspondencia o la educación simplemente con un material escrito de apoyo que indudablemente no favorecía la calidad de la formación y la pertinencia de la formación. Hoy la educación a distancia en el mundo es una educación de vanguardia. Es una educación que no niega lo presencial, que indudablemente tiene una serie de posibilidades muy importantes en la medida en que la universidad está con el estudiante en el lugar y en el tiempo en el que el estudiante lo requiera. Los campus virtuales que hay, las posibilidades de acceso a las prácticas a través de lugares especializados como los que tiene nuestra universidad, con referentes de alto pensamiento, con investigación de punta, con tecnología de la más avanzada condición, hacen que los colombianos hoy, pero también muchos habitantes del planeta, tengan la posibilidad de hacer un ejercicio muy comprensivo sobre el conocimiento y muy aplicado sobre ese conocimiento a sus propios entornos. Hoy la formación tiene que tener 2 características: saber pensar en lo local, pero también saber actuar en lo global. Y esa perspectiva la da las competencias que se generan con un proceso de formación como los que se brindan en las universidades a distancia del mundo, sobre todo las de vanguardia. Y en ese sentido, pues yo creo que la condición con la cual la UNAD viene hoy propiciando esa posibilidad de acceso y de permanencia en la educación superior es parte de un sueño. Los más pobres en este país históricamente o no tenían la posibilidad del acceso o no tenían la posibilidad de la permanencia en la educación, y cuando les llegaba era de 3ª y 4ª categoría. El sueño es 1ª categoría. Estudios de formación con las más altas condiciones y calidades, docentes de los más altos niveles, programas como lo decía el doctor Ángel Custodio de procesos de formación de formadores, en donde todo el mundo tiene que tener un modelo pedagógico incorporado para que se sepa diferenciar de los escenarios presenciales. Indudablemente lo que se está formando hoy es una nueva manera de aprender a leer el mundo, de formarse dentro de los espacios de pertinencia y de aplicabilidad del conocimiento que hacen que las personas tengan las más altas condiciones para desempeñarse en un liderazgo que indudablemente tiene que estar desarrollado bajo un referente fundamental, y es no solamente ser un buen profesional, sino ser un buen ciudadano y ser una buena persona. Esas 3 condiciones son fundamentales para que un país como Colombia tenga desarrollo humano sostenible. Las otras fuentes de financiación tienen que ver con el fortalecimiento del ICETEX. Nosotros eliminamos los intereses y de esa manera el estudiante, la educación es mucho más gratuito. Así sea pública, hay que subsidiar un poco más. Y lo otro, los subsidios al estudiante pobre se van a incrementar de una manera fuerte. Porque repito, así sea educación pública, siempre algo el estudiante tiene que contribuir. Entonces la idea es que no contribuya prácticamente 0 y eso aumentaría el presupuesto de las universidades públicas. Indudablemente. Pues bueno, lo dicho, está realmente muy claro. Ojalá que ese paso que inicia por el Congreso pues sea fructífero y que pronto tengamos esa ley que realmente sea, como lo señalaban, un proyecto de Estado y no un proyecto de gobierno, y que con esa situación pues realmente logremos ese ciudadano del siglo XXI. Doctor Ángel Custodio, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los televidentes, a la universidad y a todo el mundo, y estaremos muy atentos y haremos seguramente
más debates sobre lo que se avecina. Así será. Igualmente, doctor Leal, muchas gracias. No, a ti muchas gracias, y a los televidentes y al doctor Ángel Custodio, todo un honor tenerlo aquí en la universidad. Muchas gracias, y a ustedes, por supuesto, mil gracias por su audiencia. Esperamos contar siempre con ella. Recuerden, todos nuestros elementos de redes sociales y nuestra página web están siempre a disposición para que nos acompañen en UNAD Educación y Desarrollo.